Hoy vamos a hacer un repaso por todas las producciones animadas de una franquicia en particular. En este caso le tocará el turno a Black Jack, obra muy reconocida de la cultura japonesa. Black Jack es una serie creada por Osamu Tezuka, el denominado dios del manga, conocido por estos lados principalmente por la creación de series como Astro Boy o Kimba el León Blanco. Black Jack se encuentra entre sus obras más reconocidas. La misma narra la historia de Hasama Kuro, también conocido como Black Jack, un prodigioso médico sin licencia capaz de realizar con éxito cualquier intervención médica inimaginable, pero que siempre suele requerir sumas exorbitantes de dinero o pedidos un tanto excesivos como parte de sus honorarios. El manga es de formato episódico como muchas de las creaciones del autor o el resto de obras de la época. Si bien en un principio puede parecer que la historia trata sobre un protagonista desalmado, quien antepone su beneficio por sobre el de sus pacientes, la realidad es completamente la opuesta. Black Jack es una especie de crítica al sistema médico japonés, además de lo que busca nuestro protagonista es dejar en evidencia el valor incalculable que tiene la vida humana. La serie está llena de muchos planteamientos éticos como es de esperar y puede ser considerada como un canto a la vida y la magnificencia de la misma, lo cual es una preocupación que se encontraba muy presente en la mayoría de las obras de Tezuka. Black Jack posee un total de 17 volúmenes en su edición original y es uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos, habiendo sido editado en muchos idiomas y siendo considerado como uno de los mayores pilares de la industria. Bueno, pasando ahora al mundo de las adaptaciones animadas, es interesante que si bien el manga goza de una gran popularidad, la primera producción animada data recién del año 1993, 30 años después de su primera aparición en la Weekly Shonen Champion. Más interesante aún es el hecho de que si bien el manga tardó bastante en llegar al medio animado, no fue igual con lo referente al mundo de los live action, ya que la primera adaptación al mundo cinematográfico fue en el año 1977, con la película Hitomi no Naka no Homouya, The Ice Visitor. ¿Y por qué traigo este dato a colación? Bueno, eso es porque esta película puede ser considerada como el primer intento en animar Black Jack, ya que cuenta con una introducción animada. Tal vez nombrar esto como animación es un tanto excesivo, ya que apenas cuenta con 2 fragmentos puramente animados, y el resto son imágenes estáticas, muchas de las cuales se tratan de portadas del manga, pero creo que es un dato interesante a tener en cuenta. Moviéndonos finalmente a las producciones puramente animadas, como antes mencioné, la primera incursión del personaje en el medio fue en 1993, y nada menos que de la mano del genial Osamu Dezaki, uno de los directores más reconocidos en el mundo del anime y quien fue animador en Mushi Production, estudio fundado por el mismo Tezuka. Titulada simplemente como Black Jack, esta primera adaptación animada se trató de una serie de 12 OVAs, producciones directo a video, que se realizaron desde el año 1993 al 2011. En esta ocasión, Osamu Dezaki pudo dotar a la obra de un aire dramático nunca antes visto, y que es muy particular en toda su obra. Los episodios suelen ser reinterpretaciones un tanto más oscuras y dramáticas de capítulos del manga. Dezaki provee a estas ovas de un ritmo lento, buscando así generar un aura de suspenso y misterio, creando el ambiente oportuno para el clímax y resolución de la historia, resaltando aún más los dilemas éticos que se encuentran en la obra original. Con una dirección estupenda, como es típico esperar de Dezaki, diseños realistas y una animación muy cuidada, la serie de ovas de Black Jack fue un excelente debut para el personaje, aunque en parte se podría argumentar que la obra tenía por momentos un tono demasiado oscuro que incluso a veces roza dentro del género del terror. Si bien la obra original de Tezuka también tenía estas cosas, las ocultaba detrás de cierto manto de ingenuidad, generando otro tipo de impacto. En medio de la producción de las ovas, Osamu Dezaki también realizó un largometraje para cine, convirtiéndose así en la primera película animada de Black Jack. La misma cuenta con todos los puntos antes descritos, un tono oscuro y una carga dramática muy alta. A diferencia de las ovas, que suelen ser en su mayoría adaptaciones de capítulos del manga, la película se trató de una historia completamente original.
La misma trata sobre la aparición de unos denominados superhombres que realizan grandes logros en el mundo de los deportes y el arte, pero más tarde descubrimos que todos sufren de una enfermedad degenerativa. En general la película es bastante similar a las OVAs y puede ser considerada como un capítulo más. Los valores de producción no cambian mucho, lo cual también deja en evidencia la gran calidad de las OVAs. Lo único que puede ser considerado como un cambio son las dimensiones del conflicto, ya que en este caso la historia presenta un conflicto más a nivel global, con Blackjack luchando contra un virus que podría afectar a toda la humanidad. En 1996, mismo año en que se estrenó la película animada, nos llega también el especial Blackjack Heian Sento, Blackjack Capital Transfer to Heian, el cual cuenta con la duración de 10 minutos y fue un corto especial presentado en el Tezuka Osamu World. Este corto es un caso particular, ya que si bien cuenta con una edición similar a la vista en las producciones de Saki, tanto en lo referente al uso de luz, planos y colores, la misma posee diseños más caricaturizados, similares a los de la obra original. En este caso también se trata de una adaptación de uno de los capítulos del manga. Siguiendo, en el 2000 llegaría el turno de Blackjack Sorakara Kita Kodomo, The Child Who Came from the Sky. Otra vez se trata de una adaptación de un capítulo del manga, pero en este caso lo interesante de ver es cómo esta producción animada toma con mayor fidelidad el estilo caricaturesco de Tezuka. Si bien esta producción sigue teniendo resabios del estilo de dirección de Saki, ya podemos notar una dirección un poco más estándar y no tan ligada a la necesidad de generar clima. La historia trata sobre un matrimonio de dos militares que escapan de su país con el fin de buscar a Blackjack para que cure a su hijo, incluso cuando esto los convierta en traidores y sean perseguidos por el ejército de su país. En este punto es interesante ver cómo se va dando la evolución de lo que hizo originalmente de Saki con lo que terminaría siendo la serie animada del año 2004, pero no nos apresuremos todavía. En el año 2001 llega una serie de capítulos exclusivos para internet, lo que comúnmente se denomina ONA. Los mismos se tratan de 2 episodios que adaptan capítulos del manga, aunque lo particular de esta serie es que están animados con flash, una técnica muy común por aquellas épocas para hacer series animadas de bajo costo. Los capítulos duran alrededor de 16 minutos y tienen un estilo bastante colorido y simplista, como es de esperarse de una producción de este tipo. Debo decir que la dirección de voces es un tanto pobre, esto se nota más que nada en la voz de Pinocchio, que es ciertamente insoportable. A continuación, a finales del 2003 tenemos la serie de 4 especiales Blackjack Specials, Inochiwo Meguru Shotsu no Kiseki, The 4 Miracles of Life. Esta serie de especiales puede ser considerada como una introducción a la serie de televisión que se estrenaría al siguiente año, ya que cuentan con el mismo equipo creativo. No quiero andar mucho en cuestiones del estilo y de la dirección, ya que a continuación hablaremos de la serie de televisión y debido a las muchas similitudes que comparte sería un tanto redundante. Solo quisiera remarcar el hecho de que por ahí estos especiales pueden considerarse como un prototipo no tan pulido, ya que por ejemplo en lo referente a banda sonora no hay nada muy destacable y la dirección puede sentirse un tanto inferior, como que no fluye de manera natural y a veces es muy apegado al manga. Otro dato a destacar es que estos especiales pueden servir de trasfondo para la serie, ya que ahondan un poco en el origen de Blackjack y nos ofrecen un capítulo clave del manga referido al Dr. Onma, el médico que le salvó la vida a Blackjack en su niñez. Y llega el año 2004, y es hora de una de las producciones más destacables de Blackjack. Se trata nada menos que de su primer serie animada para televisión. La misma tiene un total de 61 capítulos, sin contar su secuela, lo que la convierte en la producción animada con más capítulos basada en la obra de Tezuka. La serie, al igual que los especiales antes mencionados, contó con la dirección de Makoto Tezuka, quien es nada menos que uno de los hijos de Osamu Tezuka. Esta serie en particular se distingue del resto de las producciones por ser la que adapta de manera más fiel los diseños originales de Tezuka. Por ende, la misma está repleta de personajes con aspecto caricaturesco y ya está muy lejos del estilo realista que había sido originalmente establecido por Saki. Al igual que con el resto de todas las producciones, esta serie adapta capítulos del manga, pero suele hacerlo con ligeros cambios. En algunos casos puede ser simplemente para que las historias se adapten mejor al formato de 20 minutos típicos de una serie de anime,
y en otros casos puede ser para bajarle un poco el tono a determinadas historias con desenlaces trágicos, lo cual es muy común en las historias de Black Jack. Es un tanto irónico y tal vez triste que si bien esta serie logró captar la estética caricaturesca y un tanto ingenua de la obra original, no se atrevió a adaptar fielmente el tono dramático que la obra maneja, cosa que sí no pasaba en las primeras producciones de Saki. Este hecho de intentar rebajar el tono trágico de la serie, evitar muertes de personajes similares, lleva a uno de los aspectos más curiosos de la misma, y es el hecho de que un personaje que originalmente muere en el manga en el primer y único capítulo que aparece, en la serie logra sobrevivir y se convierte en un personaje recurrente. La dirección de la serie es muy buena, tiene un ritmo dinámico que puede ser atractivo tanto para las audiencias jóvenes como las mayores, y sabe equilibrar muy bien entre el tiempo para el drama y el tiempo para la comedia. Sin dudas es la obra que mejor maneja el personaje de Pinocchio, quien justamente existe para generar momentos de distensión en una obra que suele tener mensajes un tanto duros de momentos. Los personajes son carismáticos, en parte al atractivo propio de los diseños originales de Tezuka, y en otra porque los realizadores supieron manejar muy bien el rol de cada uno. La banda sonora es excelente, con pistas muy recordables y que suelen acompañar muy bien los momentos. Las mismas van desde estructuras más orquestales a música techno y todo amalgama muy bien los distintos aspectos de la vida de Black Jack y sus allegados. Realmente debo decir que es una de las mejores OSTs que he escuchado referente al mundo del anime. La animación es bastante cuidada y cumple con su propósito, manteniendo siempre el nivel de calidad. El éxito de la serie impulsó la creación de un nuevo largometraje animado, el cual contó con el mismo equipo creativo. La película se llama Black Jack Futari no Kuroi Isha, The True Doctor of Darkness. La misma enfrenta a nuestro protagonista a su mayor antagonista, el Dr. Kiriko, un médico que practica la eutanasia. No estoy muy seguro, pero diría que esta película se trata de una historia original, aunque creo que toma ideas de capítulos del manga. Interesante es remarcar el hecho de que la historia cuenta con una primicia similar a la anterior película animada, ya que la misma gira alrededor de la amenaza de un virus que podría afectar a todo el mundo. Tal vez se trata de una especie de guiño, pero lo más probable es que se deba a que una serie relacionada a médicos, la idea de una amenaza de un virus, sea uno de los conceptos más fáciles de trabajar a gran escala, ya que suelen ser los que representan más problemas para este tipo de personajes. En general la película es similar a la serie, pero creo que el formato no le jugó a favor a los realizadores y se puede sentir ciertos problemas de ritmo. Hay muchos personajes que aparecen en la historia simplemente por una cuestión de fanservice y no cumplen ningún rol interesante. En cierto punto la película pierde fuerzas y se vuelve un tanto tediosa. Igual, este tipo de problemas es algo muy común en las producciones de este tipo que solo buscan aprovechar la popularidad de una serie del momento. Aún así, la película se deja ver, pero en comparación con la serie sale perdiendo y mucho. Ligadas a esta película tenemos dos animaciones más que nombrar. Primero tenemos un corto que sirve para pedirle a los espectadores que apaguen sus celulares antes de que empiece la película. Esto es una práctica común de varias películas animadas, producir sus propios cortos para pedirle a la gente que apague sus celulares. Y la verdad que comparándolo a otros cortos similares, debo decir que este es bastante gracioso. Teniendo en cuenta la duración y el hecho de que dentro de todo es gracioso, recomiendo verlo si es que tienen pensado ver la película, como un plus. Luego de ello tenemos a Dr. Pinocchio no Mori no Bouken, Black Jack Dr. Pinocchio's Adventure, un corto que se proyectaba previamente a que comience la película y que tiene como protagonista a Pinocchio. En el mismo, Pinocchio deambula por un bosque ayudando a varios animales con sus heridas. Es un lindo corto, el mismo nos es presentado como una especie de cuento de hadas. Por eso mismo hay ciertos factores fantásticos que no suelen ser tan recurrentes en la franquicia. También es interesante por tratarse de la primera producción animada de Black Jack que tiene a Pinocchio como protagonista. Llegados a este punto, la popularidad de Black Jack estaba en boga, razón por la que probablemente se estrenaron en el mismo año y el mismo mes dos nuevas series relacionadas a la franquicia. Primero tuvimos Rei the Animation, adaptación de Rei, un spin-off del manga de Black Jack. El mismo trata sobre una paciente que Black Jack curó en el pasado. En sí, Black Jack casi no aparece en la historia,
y la relación con dicho personaje está limitada a lo antes mencionado. Apenas hace unas apariciones muy breves en el primer y último capítulo, si mal no recuerdo. La serie sigue a Rey, quien posee ojos que le otorgan la habilidad de ver a través de los objetos, cosa que usa para ejercer la medicina. Sumado a esto, Rey investiga una organización secreta que se dedica a tomar chicos y vender sus órganos de manera ilegal, organización de la cual ella fue prisionera en su infancia. Acá medio que tocamos fondo. Como podrán ver por la historia antes mencionada, la serie es un híbrido medio extraño entre dramas médicos y suspenso-acción. Pero incluso la sinopsis abreviada no les da una dimensión real de lo ridícula que llega a ser la historia. Conforme la serie progresa, se van dejando de lado los capítulos dedicados a intervenciones médicas, que es una lástima porque eran medianamente interesantes, y la serie se centra exclusivamente en la trama de suspenso. Es así que la serie empieza a hablar de clones, poderes paranormales, e incluso tenemos un capítulo de pseudo-zombies. Si bien el factor fantástico siempre estuvo presente en Black Jack, el problema en particular de Rey es que el mismo solo sirve para el absurdo, ya que no suele presentarse de manera interesante y mucho menos seria. La serie está llena de falencias, desde la animación paupérrima hasta la dirección errática, pero no quiero extenderme mucho, ya que si fuera por hablar de sus errores debería dedicarle un video entero. Solo quiero hablarles de otra cosa en particular que creo que les va a dar una idea general de lo que es la serie. Rey trabaja en un hospital dirigido por el director Sawa, un doctor que porta un parche en el ojo y una barba prominente, además de tener una pata de palo, dando claramente todo el aspecto de un pirata. Pero esto no se termina ahí, ya que dicho personaje suele luchar muchas veces en la serie, y lo hace con su movimiento característico que se basa en girar de manera descontrolada sobre su pata de palo, transformándose así en un trompo humano. Sí, no tienen idea de lo ridículo que llega a ser esta serie. La otra serie que se estrenó en el mismo mes que Rey de Animation es Black Jack 21, la cual es una especie de secuela directa de la serie de televisión del año 2004. La misma comenzó a emitirse en el 2006, apenas unas semanas después de finalizada la serie previa, siendo así una especie de punto de quiebre entre serie y serie, marcando así el cambio de rumbo que iba a tomar la historia. Una de las mayores diferencias que posee esta serie con su antecesora es que ahora tiene una historia que continúa de capítulo a capítulo, convirtiéndola así en la primera serie de la franquicia en tener este tipo de estructura, siempre y cuando obviáramos Rey de Animation por tratarse de un spin-off. La historia comienza con Black Jack siendo contratado por su padre Hasama Kagemitsu, quien lo abandonó a él y a su madre en el pasado. Luego de esto, por razones desconocidas, una organización secreta comienza a atentar contra la vida de nuestro protagonista. Es así que este decide descubrir los motivos ocultos detrás de dicha organización, lo que lo llevará a descubrir terribles secretos que se encuentran relacionados con su pasado. Si bien la serie ahora tiene una historia que continúa entre capítulos, no deja de lado la estructura episódica típica de la franquicia. Es así que cada episodio suele tener una historia autocontenida, pero siempre dejando pistas y pequeños progresos de la que podríamos denominar como la macrohistoria. La historia de base en sí funciona como una unión entre todos los capítulos, y si bien es una historia original, los capítulos y conflictos individuales están basados en historias originales del manga. En el apartado técnico es exactamente igual que su antecesora, así que no hay mucho que decir, salvo que siento que algunos capítulos respetaron un poco más el tono oscuro y dramático original del manga, y que la otra serie trataba de suavizar. En sí puede considerarse como un lindo cierre y un interesante experimento a la hora de cambiar la fórmula típica episódica. Ligado a la serie del 2004 tenemos Black Jack Hisoban Special, lo cual se trata de 2 episodios de la serie que por varias razones no fueron transmitidos en sus fechas originalmente pautadas, sino tiempo más tarde. No mucho que decir de esto, pero creo importante nombrarlos para evitar confusiones. Otro producto ligado a la serie del 2004 también es Black Jack Carte NG Extras, los cuales son pequeñas escenas cómicas planteadas como errores de filmación. Segmentos parecidos pueden verse al final de algunos capítulos de la serie original. No estoy muy seguro de la procedencia de estos fragmentos en particular, pero creía que son extras de alguna edición física de la serie, justamente por eso son nombrados como extras. Si vieron los segmentos similares en la serie ya saben qué esperar, pero en general debo decir que suelen ser bastante chistosos. Bueno, y finalmente llegamos a la última producción animada de la franquicia,
La misma se trata de Young Black Jack, producción basada en el manga homónimo. Esta trata sobre los años de juventud de Hazama Kuro estudiando en la Facultad de Medicina, al mismo tiempo que pasa por varios cambios sociales y políticos, incluidos la Guerra de Vietnam, que serían los que terminarían marcando su personalidad característica. La serie es una interesante adición a la franquicia ya que explora aspectos un tanto dejados de lado en la obra original, como son justamente los inicios de nuestro protagonista. También todo el trasfondo político y social le da un gran valor agregado a la serie, logrando así varios puntos de inflexión muy interesantes. La serie posee cierta continuidad y está compuesta de pequeños arcos que pueden abarcar entre 2 o 3 capítulos. Algunas historias están basadas en capítulos del manga original, obviamente adaptados al contexto de la serie. Como muchos se darán cuenta, uno de los factores en los que más se diferencia esta serie al resto es en los diseños, los cuales son más realistas y con una estética más villona. La serie tiene una buena cuota de fanservice con muchas escenas de Hazama Kuro con el torso descubierto u otras secuencias en las que se lo puede ver casi desnudo, rodeado por enredaderas con espinas, factor que a algunos fanáticos les resultó un poco molesto. Pero no hay que dejarse guiar tanto por eso, ya que la serie en ningún momento pierde la seriedad y los conflictos que plantea son muy interesantes. La animación es muy buena, con secuencias que suelen estar muy bien planteadas y animadas, y el nivel suele mantenerse estable. Por cierto, haciendo una especie de paréntesis, me gustaría remarcar que esta es la primera producción animada en cambiar el seiyuu que interpreta la voz de Black Jack, la cual siempre había estado a cargo de Akio Otsuka. En este caso, quien lo reemplaza es Shuichiro Umehara, claramente para darle un tono más juvenil a la voz del protagonista. Sin embargo, Akio Otsuka funciona como el narrador en Young Black Jack, dándose a entender que quien nos va contando la historia es el mismo Black Jack adulto, lo cual me parece un detalle más que interesante. Bueno, y finalmente llegamos al fin del recorrido por todas las producciones animadas de Black Jack. Es por esa misma razón que me gustaría hacer un balance y decirles qué series me parecen más recomendables y cuáles no. Empezando por las malas, sin duda alguna creo que Raid Animation es una serie de la cual deberían mantenerse alejados, ya que está llena de falencias y que ni siquiera funciona como una producción independiente entendida fuera de todo el contexto de Black Jack. Pero al tratarse de un spin-off un tanto despegado de la obra original, creo que sería un poco tramposo elegir esa sola. Por ese motivo, otra producción que no recomiendo mucho son la serie de ONAs de Black Jack. Si bien las zonas no son tan malas, el hecho de existir mejores adaptaciones a nivel de producción dan como resultado que esta serie quede un tanto obsoleta e innecesaria, con varios capítulos originales del manga que ya fueron adaptados de mejor manera en la serie del 2004. Además de que al tratarse de un producto bastante difícil de encontrar y sin traducciones al inglés o español, la verdad que hacen que el esfuerzo no valga la pena. Y en cuanto a qué recomiendo más de la franquicia, creo que es una decisión un tanto difícil, pero voy a quedarme sin dudas con la serie del 2004. Creo que esta serie brilla por ser una de las adaptaciones más fieles del manga, con valores de producción muy buenos y que brillan la mayoría de sus apartados, además de que su tono familiar hace que sea una serie fácil de compartir y recomendar a muchas personas, incluso a quienes no son afines al anime, los cuales podrán encontrarse con una obra de aspecto simpático pero con historias muy bien desarrolladas y con temática y planteamientos interesantes. Además, debo decir que la serie se encuentra doblada al español, otro factor que la hace más accesible al público general. Por cierto, dije que esta serie era una decisión difícil porque otro producto que considero muy bueno de Black Jack son las ovas de Saki del año 93. Pero como remarqué antes, su tono oscuro y trágico puede hacer que estas obras no sean del agrado de todos, además de que pueden llegar a dar una versión más distorsionada del personaje. Creo que estas ovas son una buena forma de continuar para todo aquel que se haya interiorizado en el material original y le haya gustado y desee ver un nuevo acercamiento al personaje. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y les haya resultado útil. Cualquier duda o crítica que tengan, no duden en dejarla en los comentarios. Y si les gustó el contenido, denle like al video y suscríbanse a la página para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.